Presentación está en una etapa de protocolo. Yo soy doctorante en Ciencias Sociales y Humanística por CESMECA, UNICACH, en el estado de Chiapas, y precisamente tiene que ver con esta coyuntura sanitaria del COVID-19. Entonces, más que una presentación de resultados, es un planteamiento de problema en donde me parece que los imaginarios urbanos me permiten complejizar el análisis. Y bueno, empiezo. Imaginarios de la experiencia urbana extramaterial en tiempos COVID-19 desde procesos creativos artísticos juveniles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La intención es analizar desde los imaginarios urbanos cómo se está produciendo una experiencia urbana a partir de procesos creativos artísticos juveniles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que como mis compañeras ya atinadamente comentaron, es un estado del sureste de México que es la puerta o salida, como se quiera ver, de Centroamérica. Es un estado fronterizo que ante la tendencia de la sociabilidad virtual por el virus COVID-19 expone tensiones en la materialidad de los procesos creativos artísticos y cuestiona qué espacios instituidos y reconocidos en la ciudad están siendo trastocados socialmente, cómo se relocalizan los espacios residuales, transitorios, emergentes, y si estos procesos pueden dar cuenta de lo que denomina una experiencia urbana extramaterial. Lo urbano como experiencia. Lefebvre es un autor que me parece imprescindible cuando hacemos la revisión del urbano, sobre todo por la producción espacial que es relacional, y bueno, él en su cita dice, el urbano es practicar la realidad social compuesta por relaciones a concebir, a construir o reconstruir por el pensamiento. Por lo tanto, lo urbano está mediado por la ciudad y por las relaciones sociales de sus habitantes, pero no está acabada como proyecto. Lo urbano se expresa en la producción social del espacio de las ciudades. Es para mí una oportunidad de construir nuevos textos o narraciones, incluso en aquellos espacios virtuales. Y digo espacios virtuales porque también aquí la intención es incorporar dentro de la dinámica de los espacios virtuales una experiencia urbana. Entonces yo me cuestiono, ¿en qué sentido se leen y reconocen las prácticas urbanas en el espacio público y espacio virtual? ¿Quiénes lo hacen? ¿Desde dónde? ¿A través de qué formas? ¿De qué canales? ¿En qué lugar están los actores para narrar y narrarnos frente a esta experiencia sanitaria que ha puesto en jaque la vida cotidiana? Respecto a la experiencia urbana extramaterial, que como comentaba, es un planteamiento que está en proceso de construcción, pero que me parece es una oportunidad para complejizar y de alguna manera eh, hacer flexible el análisis que ofrecen los imaginarios urbanos es, citando a Jernaus, la producción del espacio no es solamente un proceso de transformar la materia, colocar y organizar espacialmente el espacio, sino un proceso mucho más complejo por el cual se produce colectiva y subjetivamente el mundo que nos rodea. Estamos entonces frente a un proceso de producción del espacio de doble cara, producción de objetos y producción de morfología. ¿Esta producción material del espacio recubre las formas posibles de producción del espacio? Y se responde a sí mismo Jernak, obviamente que no, y por ello es necesario entender el concepto de producción del espacio a dimensiones no materiales. En ese sentido, lo que yo encuentro importante con los imaginarios urbanos es contemplar el continuum sociohistórico, es decir, el trabajo no está guiado para hacer un registro meramente que se entienda como una memoria, sino que a su vez me permita a mí, desde este presente con la coyuntura sanitaria, a partir de estos jóvenes artistas y creadores y sus prácticas, preguntarme lo que fue, lo que es y lo que se pretende, con qué propósitos se proyectan la ciudad, la experiencia urbana, los mismos jóvenes y sus procesos. Y bueno, por eso también es fundamental la narración, las voces de estos jóvenes. El horizonte a seguir, citando a Vera, es cómo señalar, es necesario componer corpus heterogéneos que permitan multiplicar las asociaciones para recomponer los trayectos de institucionalización de ciertos sentidos y de emergencia de nuevas significaciones, es decir, este continuum de lo que les hablaba, ¿no? Y por lo tanto, la experiencia urbana extramaterial también tiene que considerar al público o al auditorio, la calle,
el espacio público propiamente como esta invención ya institucionalizada que sí tiene delineada una morfología y pretende una democratización del espacio, y también ponerlo en discusión con el espacio virtual que también tiene sus propias dinámicas y que de alguna manera sale a resaltar el algoritmo, que también es algo que todavía lo estoy contemplando, pero pensarlo también como algo instituido o con la posibilidad de generar alternativas o emergencias. Y por lo tanto, en la cuestión material de estos jóvenes y sus prácticas, me lleva a proyecciones de ellas y ellos, es decir, esta serie de invenciones, de técnicas, de estrategias o artefactos que ponen en jaque o no sus prácticas. Esto depende mucho de la disciplina artística, danza, artes visuales, fotografía, es decir, ahí sí hay una diferenciación que también a mí me va a permitir complejizarlo, además de la diferenciación de que si es una mujer artista, si es un hombre artista, de qué condición, clase, etnia, educación, en fin, otras variantes culturales que también me permiten a mí dimensionar este continuum histórico. Y de la extramaterialidad, bueno, también me parece importante considerar, además de la práctica desde los procesos tangibles materialmente hablando, qué sucede con esta subjetividad, con esta imaginación, y si se permite también abordarlo desde lo fictivo. En ese sentido, mi trabajo de investigación como objetivo general tiene analizar estas prácticas creativas y artísticas desde lo que yo estoy denominando alteridades urbanas del espacio extramaterial en tiempos de COVID-19. Y bueno, los específicos serían conocer el proceso artístico de estos jóvenes para llegar a conocer estas implicaciones y motivaciones de sus imaginarios. No puede ser agencia, enunciación, reapropiación o lo que se exprese. Además, me parece importante caracterizar esta experiencia espacial urbana en donde precisamente tiene que ver con este continuum histórico del que hablaba, de cómo en el Tuxtla se fue gestando este campo, este escenario artístico, qué cosas están residuales, emergentes, qué cosas dominaron, parafraseando a Raymond Williams, y también conocer asimismo en este presente las condiciones de estos jóvenes a partir de sus experiencias urbanas que son diferenciadas. Estas son las primeras impresiones. Estoy en el proceso del diseño metodológico porque propiamente es importante acercarme al trabajo de campo y bueno, las condiciones del COVID también han complejizado un poco esto. Sin embargo, las primeras impresiones es presenciar la emergencia de estos procesos culturales desde lo urbano como experiencia extramaterial, desde la coyuntura COVID. Y bueno, hay una gestión de las incertidumbres por estos jóvenes artistas. Se vuelve a replantear cuál es el lugar o estatus del rol de las artes, de ellos como artistas o creadores y sus expresiones en la sociedad actual. ¿Cuáles son las estrategias discursivas que proponen estos jóvenes ante esta tendencia de sociabilidad virtual, considerando que también ahí hay una discriminación en el sentido de que no todos pueden tener acceso, sí o no, bajo qué condiciones, y también me parece hay un retorno de las producciones creativas locales ante la desconcentración urbana y sus dinámicas de circulación. En este sentido, yo lo observo como este mercado del arte que regularmente hay una tendencia de, pues sí, de hablar un mercado de arte centralizado, Ciudad de México, zonas metropolitanas, pero ¿qué sucede con las ciudades como Tuxtla Gutiérrez? Y, y bueno, la siguiente diapositiva es básicamente mi metodología, lo presento, pero ciertamente estoy reinventando también este diseño metodológico. Me parece muy importante que también los imaginarios urbanos den pie como para replantearse y no entenderlo como una sola línea metodológica, ¿no? Sino que sea complementaria. Y dejo aquí esta presentación. Les agradezco mucho a todas y a todos. Gracias. Bueno, Ana Karen, muchas gracias, muy claro, la verdad que es súper interesante. Ahí estaba viendo que citabas a Vera, a Paula Vera, ¿verdad? Es una compañera de la red de investigación. Bueno, acá por el chat sí me están pidiendo para registrar la asistencia. Ahora voy a compartir porque sí, tienen que registrar la asistencia cada vez que se suman a una sala porque creo que cuando hacen el certificado dan constancia de la cantidad de horas que van a exponer. Así que antes de buscar ese link para compartírselos, aprovecho a preguntar si está Sheila Ferniza Quirós y Jesús Manuel Fitch Osuna, que están como expositores. Hola, buen día. Sí, aquí estamos. Hola Sheila, bueno,
Bueno, mientras, a ver un segundito, vas a compartir ponencia, Sí, gracias. ahí está, te hago coanfitriona. Mientras vos te preparás, yo busco el link para compartir para registrar la asistencia. Un segundito. Bueno, ahí compartí el link. Te voy a presentar Sheila y Jesús. Bueno, Sheila Ferniza Quirós es arquitecta y es maestrante en Ciencias con orientación en Asuntos Urbanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Hoy tenemos una mayoría de compañeros de México. Y el doctor Jesús Manuel Fitch Osuna, profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México también, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ambos nos traen un trabajo que se llama Representaciones de la Densidad en Monterrey, México. Bueno, Sheila, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Comparto de nuevo. Listo. ¿Sí ven ahí mi pantalla? Todavía no. Ahí sí, okay, se ve. Perfecto. Buen día. El día de hoy vamos a presentar el tema de la representación de la densidad en Monterrey, México. El doctor Jesús Manuel Fitch Osuna y yo, la arquitecta Sheila Ferniza Quirós, que somos parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Arquitectura. Este trabajo es un avance de la tesis de maestría que estoy llevando a cabo como parte de la maestría en Ciencias con orientación en Asuntos Urbanos en la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. Para dar un poco un contexto sobre la ciudad de Monterrey, es una ciudad industrial en el noreste de México. Es la tercera ciudad más grande de México. Tiene también una cercanía con Estados Unidos y en particular con las ciudades del estado de Texas. También, en particular, la zona metropolitana de Monterrey tiene una concentración de la actividad y la población en el estado de Nuevo León, con más del 90% de la población viviendo en esta ciudad, en esta zona metropolitana. En años recientes, la ciudad ha tenido un cambio morfológico. Primero tuvo un desarrollo expansivo entre los años 80 y el 2010, al igual que muchas ciudades en México, derivado de la construcción masiva de vivienda en la periferia. Tuvo una expansión de 7 veces en la mancha urbana en esos 30 años. Y recientemente ha tenido un regreso hacia la construcción de desarrollos en el centro de la ciudad, en particular de desarrollos verticales. En el imaginario urbano y digamos, en la población de la ciudad, esta verticalidad está asociada con algunos otros temas como la densidad. Parte del trabajo lo que busca es analizar la construcción de estas representaciones en esta vinculación entre el desarrollo urbano, su morfología y en particular las torres, los desarrollos en torre o los desarrollos verticales. Partimos de la definición de la densidad como la intensidad del uso del espacio, es decir, la relación entre el área y el número de entidades dentro de ella. Al hablar de densidad urbana, sobre todo se habla de población en el espacio o de viviendas en el espacio. Y si bien al principio la densidad era un término que se utilizaba de una manera mucho más descriptiva, a partir de los problemas de hacinamiento vinculados a la revolución industrial, empieza y pasa a convertirse en un tema prescriptivo. Es decir, al principio se utilizaba para poder analizar qué densidad tenía un asentamiento y posteriormente con los planes de desarrollo urbano pasa a ser una normativa. En México se utiliza la zonificación a nivel local y dentro de ello lineamientos urbanos para la construcción también de edificios. Entonces, la densidad es uno de estos componentes que se norman en el desarrollo urbano. Además de ello, hay algunos autores que hablan de la densidad percibida, que si bien la densidad como término es cuantitativo y objetivo, la percepción que las personas tienen de la densidad puede variar dependiendo del contexto, también de la organización del espacio.
de las personas o las unidades que estén en ese espacio determinado. Otro tema también que influye en esta representación de la densidad es la morfología que esta densidad puede tener. Si bien la densidad no está directamente relacionada con la forma urbana, ya que una densidad puede lograrse con distintas formas, ¿no? Algunos de los esquemas que vemos aquí, la misma densidad representada en morfologías distintas, ¿no? Pueden ser a través de edificios de grandes alturas con baja cobertura del suelo o el opuesto, ¿no? Que sería una baja altura de las construcciones, pero una gran cobertura del suelo. Sin embargo, aunque mayor densidad no necesariamente significa mayor altura, sí hay una relación, al menos en las representaciones que se realizan en la ciudad al hablar de la densidad. Acá podemos ver también un diagrama en donde vemos que la densidad percibida está alimentada por la densidad medida, es decir, por el número de unidades en el territorio, también por las cualidades físicas que pueda tener esa densidad, lo que nos da una densidad física, pero además de ello se suman algunos factores individuales cognitivos y también factores socioculturales para tener una densidad percibida. Al hablar de representaciones sociales, se busca que tengan estos tres elementos: un objeto de representación, el sujeto que construye esta representación social, que varía dependiendo de las autorías que la definen, y también un contexto particular en el que surgen estas representaciones. Para fines de este trabajo, el objeto de la representación se considera la densidad y su morfología. Los actores o sujetos que se identifican en la construcción de estas representaciones son los gobiernos, en particular el gobierno local, los medios de comunicación, los desarrolladores inmobiliarios y la población. Y el contexto en el que se desarrolla es la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en en esta etapa de un desarrollo vertical intraurbano reciente que se ha dado en la ciudad. La metodología que se siguió fue a partir de un par de fuentes de información. Uno fue el periódico El Norte, que es el periódico de mayor circulación en la ciudad. En particular, un suplemento dominical que publican cada semana llamado Bienes Raíces. Se tomó un periodo de un año, de octubre del 2019 a septiembre del 2020. Son 52 semanas y 52 ediciones y se analizaron 217 páginas del periódico. Además, se revisó también una página de Facebook comunitaria de una de las comunidades que más ha resistido este desarrollo inmobiliario en el centro de la ciudad, que es un conjunto de colonias, la Colonia Independencia, Tanques y América. De aquí se obtuvieron algunas publicaciones relacionadas y en contra de los desarrollos inmobiliarios. Estos son los 4 principales hallazgos del trabajo. Por una parte, se encuentra la liberación de la densidad como un factor facilitador del desarrollo inmobiliario. También que los proyectos de desarrollo inmobiliario se perciben como una estrategia para mejorar la ciudad. Por otro lado, las comunidades identifican el desarrollo inmobiliario como una amenaza de sus barrios y sus propias comunidades. Y por otro lado, se identifican las torres como la imagen y tipología predominante en la publicidad y contenido editorial, en particular al hablar de densidad y desarrollo inmobiliario. Entrando un poco a detalle, se analizó el texto de las 217 páginas para encontrar las menciones al tema de la densidad. Se encontraron 11 menciones de la densidad en el contexto urbano, distribuidas en 6 fechas diferentes, en 9 notas del periódico. Estas menciones fueron hechas 6 por el sector público, en particular por el Instituto de Planeación, y ante entrevistas relacionadas con el tema. Por otro lado, 4 del sector privado, que tenían que ver más con desarrolladores inmobiliarios, y 1 por parte del sector social. Por otra parte, vemos también en el tema de los proyectos de desarrollo inmobiliario como estrategia para una mejor ciudad. Estas son algunas de las notas editoriales del periódico y podemos observar también en los títulos, ¿no? Pareciera como que hay una ciudad perdida y estos desarrolladores inmobiliarios o desarrollos inmobiliarios recuperan o ayudan a retomar esta ciudad, ¿no? A hacer más habitable, renacer, repoblar y también volver al centro de la ciudad. Partiendo también de este contexto en donde hubo un desplazamiento de la población hacia las periferias, se percibe como esta recuperación del centro de la ciudad. En el tema de las torres como imagen y tipología predominante en la publicidad, se hizo un análisis de toda la publicidad pagada, digamos, en este suplemento del periódico. De ahí se identificó que el 29% del espacio del periódico en estas
en este año de publicaciones, está dedicado a publicidad inmobiliaria. El tipo de publicidad que vemos es este, y son anuncios que van desde un octavo de página del periódico hasta una página completa. Se identificaron 211 anuncios en total, únicamente de publicidad inmobiliaria. Además hay otro tipo de publicidad asociada. Y de estos, el 78% de los anuncios presentaban imágenes de torres verticales en el desarrollo inmobiliario. Algunas de las conclusiones identificadas es que en la ciudad el desarrollo inmobiliario funge como un eje articulador y motor del desarrollo de la ciudad, y esto está vinculado íntimamente con las representaciones que se realizan tanto de los mismos desarrolladores inmobiliarios en la publicidad, así como de los discursos de los gobiernos en las representaciones que se hacen en los periódicos también, e incluso el mismo, digamos, contenido editorial generado por los medios de comunicación suma a la construcción de esta premisa. También, al ser el desarrollo inmobiliario este eje articulador, desde él se plantea una política de suelo, en particular en la búsqueda de una liberación de lineamientos de edificación y densidad para promover este desarrollo vertical. También los mismos desarrolladores inmobiliarios en su publicidad hablan que los edificios son este elemento que construye comunidades. Sin embargo, eso contrasta con los discursos de las comunidades existentes en la zona o cercanas a la zona de estos desarrollos, que lo ven más bien como una amenaza. Y también este discurso de mejora de la ciudad a partir del desarrollo inmobiliario. Por acá algunas referencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sheila. Muy claro. Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, si quieren ir registrando preguntas para cuando terminemos el segmento de presentaciones, serán bienvenidas. Bueno, no sé si se encuentra, el próximo expositor sería Diego Vázquez Díaz. Y si no, la ponencia de Joana Marcela Novoa Peñalosa. Joana, te veo por ahí. Aquí estoy. Ahí te puse como coanfitriona por si querés hacer una presentación. Y bueno, y vamos a tu ponencia. ¿Te parece bien? Listo. ¿Se puede ver la presentación? Sí, la podés compartir. Yo ahí te habilité como para que la puedas compartir. Todavía no se ve nada. Ya reviso. Bueno, yo mientras voy presentando a la Magíster ¿Se ve Joana. Ah, sí, ahí empezó a compartirse. Bueno, la ponencia de Joana se llama Imágenes urbanas en el entorno de la estación del tren de la Sabana de Bogotá. Joana Marcela Novoa Peñalosa es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, Joana, y te escuchamos. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Les vengo a presentar el trabajo de investigación que ya se concluyó. Es una tesis en el marco de la maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica, titulado Imágenes urbanas en el entorno de la estación del tren de la Sabana de Bogotá, Colombia. Si ustedes pueden apreciar la imagen que aparece en la diapositiva, es la estación del tren de la Sabana de Bogotá. Esta foto data de principios del siglo XX, en la época de auge de la estación, en la cual se puede evidenciar también esas dinámicas sociales y económicas que daban paso pues, a este medio de transporte masivo para la ciudad, pues fue muy importante en su momento. Como contexto, pues la estación del tren de la Sabana comienza su construcción a finales del siglo XX, se inaugura en 1917 y, un momentico aquí, se inaugura en 1917, se caracterizó por su arquitectura neoclásica y republicana. En su época de auge representó un punto nodal para la ciudad y puerta de oro de Bogotá a comienzos del siglo XX debido a incluían personas como medio de transporte que conectaba a los puertos, diferentes partes del país y pues también punto de llegada de mercancías. De por sí pues en su momento en el siglo XX la estación de la Sabana se caracterizaba por ser un punto muy importante de comercio
y el entorno también era bastante activo, restaurantes, hoteles, casas de cambio, bueno. Pero pues quiero leer aquí una cita para que podamos comprender un poco esa imagen actual de la estación del tren de la Sabana, dada por el profesor Castiblanco en su texto La estación de la Sabana, el tren de los espacios, los imaginarios en la historia de Bogotá, que dice: en la actualidad el deterioro que presenta la estructura es indudable, ya que la humedad, los gases expedidos por los motores de los automóviles y la suciedad impregnan la edificación, dándole un aspecto de abandono, soledad y olvido. No solamente el abandono, soledad y olvido se da en la estructura física de la estación como infraestructura, sino también en todo su entorno. En la pérdida de funcionamiento de la estación en mitad del siglo XX, poco a poco comenzó a suscitarse el deterioro de todo el sector debido al cierre de los comercios, el cierre de todas las dinámicas comerciales ahí, y también del abandono de muchas de las casas antiguas que hoy en día son inhabitables por ser antiguas, lotes baldíos, vías férreas en desuso, también pues parqueaderos y estos lugares que pues también acentúan la precarización del espacio. Esta problemática hace entender entonces que hay una imagen de la estación de la Sabana de antes, del pasado, y una imagen de la estación de la Sabana de ahora, la actual, que se puede evidenciar en la fotografía de la diapositiva. La zona de estudio entonces es en la localidad de Los Mártires, cerca al centro histórico de la ciudad de Bogotá. Se encuentra localizada en unos barrios antiguos también de la ciudad, que es el Listón, la Favorita, la Sabana y el Voto Nacional. En la calle que se encuentra al frente de la estación, pues es muy importante, es la calle 13 o antigua avenida Colón, que de por sí posibilitaba pues también el flujo de transporte a nivel con los puertos. La pregunta de investigación era: ¿cuál ha sido la imagen urbana que han construido los habitantes del sector donde se localiza la estación del tren de la Sabana, y al ser patrimonio de la ciudad de Bogotá y al estar bajo un plan de renovación urbana? Para esta investigación supuso trabajar con 4 sujetos de la investigación, en este caso los estudiantes transeúntes de la jornada nocturna, que hay una universidad ahí cerca, vecinos antiguos, que son las personas que han habitado ahí por más de 30 a 35 años, los maquinistas de la estación y los servidores públicos, aquellos contratistas, urbanistas y arquitectos. La estación se encuentra en un plan parcial de renovación urbana. La metodología de la investigación pues empezó partiendo del paradigma de la percepción con un enfoque cualitativo interpretativo, haciendo uso pues de los instrumentos como los cuestionarios, los mapas mentales y pues a partir de la teoría de Rodwin, entrevistas semiestructuradas y la matriz de revisión documental. Pues esta es la ruta de la investigación. Para el primer objetivo, pues los 3 objetivos de la investigación se relacionan mucho con la dialéctica del espacio de Henri Lefebvre. Para el primer objetivo, pues habla sobre el espacio percibido, el segundo el espacio vivido y el último el espacio concebido. En este primer objetivo, que trabaja la percepción, pues buscó caracterizar los elementos que influyen en la construcción de la imagen urbana de los habitantes del sector y que dan cuenta de la legibilidad del espacio. Aquí es importante tener en cuenta la legibilidad del espacio desde los postulados de Kevin Lynch en su trabajo La imagen de la ciudad. Y pues aquí se trabajó con los cuestionarios, con los 2 grupos poblacionales, los transeúntes y los residentes, o también llamados vecinos antiguos en la investigación, para poder establecer comparaciones en cuanto a las percepciones de ese espacio. Hay que tener en cuenta que aquí se trabajaron diferentes cuestionarios, diferentes... sí, para poder dar cuenta no solamente de si le agrada o no le agrada el espacio, sino también si conocen sus problemáticas, en cuáles momentos, horas al día, pues transitan ese espacio, esas cosas que pueden dar cuenta de ese conocimiento del espacio muy importante para poder identificar a través de esa experiencia esa legibilidad espacial. Entonces, los lugares geográficos no solamente están fuera de nosotros con una existencia física que les pertenece, sino también están dentro de nuestras mentes. Gracias a este primer objetivo y a lo que se trabajó, se pudo establecer que los vecinos antiguos o residentes perciben el espacio ya conocido. Entonces, aquí se trabajaron unos ítems para poder identificar particularmente situaciones.
qué pasan en ese espacio, tipos de comercio, seguridad, imagen del lugar turístico, porque hoy en día la estación es un lugar turístico, ciudad y, cuidado y conservación. Entonces, se puede evidenciar que los niveles perceptivos entre los residentes permanentes y estudiantes universitarios identificados como transeúntes sugirió diferencias en cuanto al conocimiento del espacio. Para los residentes permanentes que han vivido en el sector por varios años, su conocimiento les permitió identificar aspectos puntuales que aquejan al barrio y a sus vecinos en la cotidianidad. Aquí, pues, en esta ruta de la investigación, este conocimiento del espacio mediado por la experiencia por parte de los vecinos antiguos, se pudo establecer que hay una imagen eficaz, alcanzando la legibilidad espacial de Kevin Lynch. Aquí pues se profundizó ya no tanto con cuestionarios, sino con entrevistas semiestructuradas para poder identificar, ¿sí?, esas categorías que menciona Lynch de identidad, de estructura y significado, los nodos, las sendas, los hitos. Y aquí en la diapositiva sobresalen unas categorías que emergieron en la investigación, que son las áreas de rechazo y las áreas de preferencia. Entonces, esas áreas de rechazo, por ejemplo, la calle 15, que se convirtió en la olla, o pues para las personas que no saben, focos de consumo y expendio de sustancias psicoactivas, las líneas del ferrocarril, que son lugares ya abandonados, ¿sí? Que hay demasiado pasto, no hay cuidado, no hay protección, y los muros de la estación que en vista de su deterioro pues también se convierten en zonas oscuras y de inseguridad. Y los lugares de preferencia pues son las iglesias y las plazas donde pues, los habitantes más están o frecuentan. Entonces, la caracterización del espacio que se realiza desde la percepción permite en este caso evidenciar un nivel superior del conocimiento gracias a la experiencia de los sujetos que residen en el sector. Por tanto, se comprende este nivel como la imagen eficaz o la legibilidad. ¿Listo? Ya en el segundo objetivo viene a trabajarse ya profundamente entonces esa experiencia, esa vivencia. Entonces aquí se toma en cuenta también lo que dice Edward Sohan en el tercer espacio y la importancia que tiene ese espacio vivido. Aquí es identificar las percepciones de los habitantes sobre el sector de la estación del tren de la Sabana como patrimonio y al estar bajo un proceso de renovación urbana. Aquí se trabajó con ayuda también de las entrevistas semiestructuradas, los mapas mentales, estas representaciones mentales que pueden plasmarse a través de unos dibujos, unos gráficos que pueden hacer las personas de forma espontánea y poder identificar, también gracias a la teoría de Rodwin, las dimensiones de lo que dibujan, ¿sí? Los trazos y cuáles son las cosas que más se le da importancia a estos dibujos, por ejemplo, la estación de la Sabana, las vías del tren, lo que les genera preocupación, las problemáticas, ¿cierto?, de ese entorno. Entonces, la ciudad parece desdoblarse en muchos aspectos de acuerdo con quien la mira, como la mira, para que la mira, porque la mira, mejor decir, de acuerdo con quien la vive, como la vive, para que la vive y porque la vive. Importante entonces esa cuestión entre la percepción y esa experiencia que da pues el espacio vivido. En este ejercicio del espacio vivido, en las entrevistas se pudo denotar que las personas han tenido que modificar sus prácticas espaciales y prácticas cotidianas debido a esa precarización del espacio, de esa imagen actual de la estación. Las personas han tenido que colocar alambres de púas en algunas de sus casas, enfrente de sus casas, debido a la cantidad de habitantes de calle que hay, a la basura, a los malos usos del espacio público, y pues al tema de la inseguridad. Entonces esas cuestiones de adaptarse a esta nueva imagen, a esta nueva sí, espacio con relación a la estación, ha convertido el espacio en un espacio muy problematizado. Bien. El espacio vivido, la estación de la Sabana, entonces pues las personas también evocan mucho esos recuerdos y esas memorias relacionadas con la niñez en relación con el patrimonio, pero no de la imagen actual de la estación, sino de la imagen del pasado. Esa imagen del pasado que se mostró al inicio de la diapositiva, donde en funcionamiento la estación, donde habían dinámicas comerciales, sociales, relaciones de vecindad, empleo, ¿sí? Y donde pues ellos también se constituyeron como familia, como comunidad, como vecindad. Entonces esto es muy importante pues para también dar cuenta de que no solamente la dialéctica del espacio, sino son esas dos visiones de imagen urbana, de ese espacio, del antes y del ahora.
El tercer objetivo es la concepción, que buscaba establecer el espacio concebido del sector de la estación del Tren de la Sabana como patrimonio bajo este proceso de renovación urbana. Entonces aquí se buscaba, era, bueno, si bien estos transeúntes, vecinos antiguos están percibiendo y viviendo el espacio, ¿qué piensan entonces los arquitectos y los urbanistas que hacen parte de este proyecto? Pero entonces se le preguntaba a los habitantes, bueno, ¿y usted qué piensa de la estación, ¿sí? Y de este proyecto? Y ellos lo ven como una oportunidad que permitirá devolver al sector la vida, la función que tenía la estación tiempo atrás como lugar de confluencia de personas y lugar cultural. Ese extrañar la imagen del pasado nuevamente, de lo que fue en algún momento la estación y que le aguarda, sí, recuerdos. La renovación urbana como esa nueva oportunidad. Entonces ahí se puede ver de pronto en la imagen ese proyecto que busca hacerse alrededor de la estación de la Sabana, eliminando los muros y un espacio público verde para la comunidad. Tal vez la comunidad no concibe entonces esa posibilidad de que tal vez ellos no sean parte de la renovación urbana debido a lo que implica la renovación, pero ellos al imaginarse que tal vez sí puedan serlo, entonces pueden ser parte de él y hacer un disfrute de esa posibilidad de recuperación de un espacio que añoran del pasado. Como conclusiones, una de las conclusiones de la investigación fue pensarse la dialéctica del espacio como una metáfora llamada el caleidoscopio espacial, en la cual intervienen esta multiplicidad de imágenes urbanas del espacio percibido, el espacio vivido y el espacio concebido. Sí, de acuerdo a estos lugares de enunciación de participaron y que también hacen parte de esa imagen del pasado y la imagen del presente de la estación, dando cuenta también de una construcción social del espacio donde participan todos y todas, ¿sí? Desde sus diferentes lugares de enunciación, intereses y necesidades, y que dan cuenta entonces de cómo se construye y cómo también añoran esa posibilidad de volverse a construir, pero con el propósito de recuperarse. Y aquí terminando con una cita de Octavio Paz que da cuenta también de todo lo que se hizo en la investigación y es la configuración de la ciudad no obedece tanto a un plan arquitectónico como una manera particular de ver, de sentir y pensar la vida. Es la encarnación tangible y material de una visión de mundo. Antes de ser piedra, cemento, ladrillo, las ciudades son imagen. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Joana. Muchas gracias por tu presentación y súper interesante. Pues vamos a seguir con las preguntas, ampliando un poquito, si se puede y si hay tiempo. Creo que sí, estamos bien de tiempo. Bueno, la próxima ponencia es de Mauricio Vera Sánchez. No sé si se encuentra. Buenas tardes para todos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estoy con un pequeño problema técnico de cámara, pero si me regalas derechos de compartir pantalla para colocar la presentación, por favor. Sí, a ver, espera que ¿podrás sacar, Joana, tu presentación? Así puedo... Estoy tratando de encontrarte, Mauricio, para darte la habilitación. Aparezco como SOC 2 quebradas, creo. Sí, pero no sé por qué no puedo ver... SOC CK. A ver... Espera. ¿Cómo me dijiste que estás? Perdón. SOC ZOCC-CK, 2 quebradas, dice Mauricio. Ah, bueno. Aparezco así. Un segundo. Ahí está, a ver. Ah, acá estás. Muy extraño. Gracias. Ahí está. Bueno, ahí ya estás habilitado. Yo mientras, Okay. yo mientras te voy presentando. Gracias. Bueno, Mauricio Vera Sánchez es doctor en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia
con tesis con máxima calificación con el proyecto Geopoéticas, Memoria e Imaginarios en la frontera México-Estados Unidos. Es comunicador de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en Televisión de la Pontificia Universidad Javeriana y en Estética, Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. El trabajo que nos trae Mauricio se llama Geopoéticas, Memoria e Imaginarios en la frontera México-Estados Unidos. Bueno, bienvenido Mauricio, y tenés la palabra. Muchas gracias, Andrea. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ok, bueno, un gusto saludarlos a todos. Este es un proyecto de investigación que se viene desarrollando ya hace unos 4 años en la frontera norte de México, en la frontera específicamente del estado de Chihuahua con el estado de Texas, ¿no? Básicamente la investigación gira alrededor de cómo se construyen, digamos, los imaginarios alrededor de este territorio y cómo desde el arte, ¿cierto? Desde las percepciones ciudadanas se configura una manera distinta de habitar este territorio que llamamos frontera. Cuando pensamos en la frontera de México-Estados Unidos, quizás se nos viene esta imagen, digamos, muy icónica, ¿cierto? Muy iconográfica, y también, digamos, muy del lugar común de pensar la frontera desde ese mito fundante, pues que nos creó el cine norteamericano, ¿cierto? Y que puso a circular y por lo tanto a crear ciertos imaginarios alrededor de lo que era ese territorio en un momento histórico determinado, ¿no? Por eso, pues comienzo con esta imagen un poco para que quienes no vivimos en ese territorio, cuando pensamos en la frontera entre México y Estados Unidos, pues es fácil remitirla a ese tipo de memorias mediáticas que se han construido en este caso alrededor del cine y alrededor de figuras, de las figuras de los revolucionarios mexicanos, ciertos de principios del siglo XX, ¿no? Pero también, pues la frontera y en este caso la perspectiva de la investigación aborda no solamente una mirada geopolítica de la frontera, sino también una mirada de orden geopoético. Cómo desde prácticas artísticas, ¿cierto? Prácticas de orden estético, se configura el territorio, se estetiza el territorio para habitarlo, y cómo a partir también de esas prácticas artísticas y estéticas, pues, se configuran también imaginarios y memorias colectivas, ¿no? Aquí vemos 2 imágenes, una del lado, digamos, de un artista chihuahuense, ¿no? Digamos, este personaje que ustedes ven ahí es el famoso Juan Gabriel, el cantante, que en los imaginarios de esta parte específica de la frontera aparece como el personaje más representativo. Sobre todo, incluso por encima de estas figuras, digamos, míticas de la Revolución Mexicana que tuvieron en Ciudad Juárez, pues digamos, un asiento importante. Entonces, acá vemos cómo un artista mexicano, el del lado izquierdo y del lado derecho, representan un mismo personaje, pero con estéticas distintas, ¿cierto? Con una diferenciación perceptual muy marcada. Y esto, digamos, nos lleva a cómo se va configurando un imaginario, pues también desde obras de arte, desde el cine, desde los medios de comunicación. La perspectiva conceptual de la investigación, pues, es un poco marcar la diferencia entre la mirada que se ha tenido a la frontera de orden geopolítico, muy, digamos, históricamente muy marcada y en la actualidad, pues, con mucha presencia, digamos, en la dinámica binacional de México y Estados Unidos, sobre todo por el tema electoral que se está viviendo ahorita. Siempre la mirada de la frontera, y cualquier frontera, no solamente esta, sino antes la mirada de la frontera siempre ha sido más del orden geopolítico, es decir, de la asepsia del mapa, ¿cierto? No del croquis, sino del mapa, de las leyes, ¿cierto? De la ley, y en lo que los angloamericanos han denominado el border, ¿no? O sea, más esa mirada, si se quiere, lineal de la frontera, de un espacio eminentemente económico, de transacción política, de vigilancia y control, etcétera. Pero también hay otra mirada, otra perspectiva de entender la frontera y es, digamos, más en el plano de lo geopoético. Aquí al concepto del border se le opone un poco el concepto del frontier, es decir, que la frontera como el lugar de la mezcla, como una superficie afectiva de mezcla, es decir, como un tercer cuerpo, que no es en sentido estricto ni México ni Estados Unidos, sino que es un territorio, digamos, distinto, que se estetiza de manera distinta y la estetización pues puede provenir del arte, puede provenir de los imaginarios y cómo desde allí se configuran, digamos, memorias particulares. Hay 3 objetos que encarnan la frontera. Bueno, la frontera, pues, digamos, el
la conceptualización ha estado en esa lógica dicotómica de separar, juntar, del continuo y el descontinuo, ¿cierto? Hay maneras agresivas y geopolíticas de vivir la frontera, como las vemos ahí en esas imágenes, la frontera de Ucrania con Rusia, la frontera de España, digamos, y África, ¿cierto? La frontera de las Coreas, pero también, digamos, a pesar de que la frontera tiene, digamos, esa característica geopolítica y militar, pues la frontera también se habita, ¿cierto? La frontera siempre será porosa, el muro siempre será poroso, y esa porosidad, digamos, o el arte, digamos, tiene un lugar muy importante en hacer poroso el muro, siempre. Siempre la vida se filtrará por algún lado, y aquí lo vemos pues con estas imágenes un poco para ambientar la presentación de cómo se sobrepone a pesar de la guerra la vida, ¿cierto? La vida. Entonces, hay tres objetos sobre los cuales se encarna el imaginario de frontera. Acá hay pues simplemente una fotografía aérea del lugar donde se hace la investigación, que es la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Es una de las manchas urbanas más grandes del mundo, es la segunda, digamos, frontera más importante de México. Después de Tijuana, ¿cierto? Pues viene Ciudad Juárez y El Paso, pues digamos, igual es la segunda frontera más dinámica del lado de los Estados Unidos, simplemente para ubicarnos dónde estamos situados y dónde se están, digamos, haciendo el ejercicio de investigación de los imaginarios. Estos tres objetos encarnan los imaginarios y alrededor de estos tres objetos se han hecho, digamos, el trabajo de encuestas con artistas, urbanistas, académicos, tanto del lado de Estados Unidos, de El Paso fundamentalmente, como del lado de Ciudad Juárez en Chihuahua, ¿no? Y sobre estos tres objetos, pues digamos, se despliega un imaginario muy específico sobre la frontera. Lo primero que hay que decir de los tres es que evidentemente son concebidos en los imaginarios como los lugares de división territorial, ¿cierto? Hay una, digamos, una consistencia entre pues la definición geopolítica de estos tres objetos o la función que cumplen y también la percepción que tienen los ciudadanos como ese concepto del imaginario, ¿no? Como un tema de la percepción colectiva, de, como lo diría Armando Silva, del mismo objeto del deseo en el cual se encuentran los ciudadanos. Por lo tanto, el río, el muro y el desierto aparecen como pues, la división de los dos territorios, como el lugar que marca los límites políticos y demás. Ahora bien, cuando ya se desagrega ese imaginario en términos de estos tres objetos, pues el desierto, aquí vemos una secuencia de uno de los fotógrafos más importantes del noroeste de México, Julián Cardona, y cómo se construye esa narrativa tríptica, ¿cierto?, del desierto en particular, y es que la figura del migrante aparece ligada al imaginario del desierto. Cuando se piensa en el desierto, automáticamente se piensa en el migrante, ¿cierto? Y en el migrante maltrecho, ¿no? No en el migrante, digamos, regular, ¿no? En el migrante irregular que pone en riesgo su vida, que se encomienda, digamos, a un Dios, como lo vemos ahí en la imagen izquierda, emprende un camino y, por supuesto, no siempre el final es favorable o feliz, ¿cierto? Entonces, en esta narrativa, aquí lo interesante es que esa configuración de ese imaginario todavía existe. Hay una presencia muy importante, digamos, de esa cosmovisión judeocristiana que concibió el desierto desde la perspectiva de México, muy distinta a la concepción, digamos, más calvinista anglosajona de cómo el desierto es concebido desde el lado de los Estados Unidos, ¿no? Por tanto, en los imaginarios lo que aparece es que cuando pensamos en el desierto, pues pensamos en la palabra frontera, ¿cierto? La imagen del desierto y la imagen de frontera podríamos decir que se corresponde un poco de manera mutua en términos del imaginario sobre este lugar específico de la geografía terrestre, ¿no? ¿Cómo determina el concepto, el desierto, el concepto de frontera? Acá hay algo muy particular que lo quiero señalar y es que evidentemente es percibido como el lugar del riesgo, ¿cierto? A diferencia del muro y el río, el desierto sí es el lugar del riesgo, ¿no? Así como lo, digamos, trabaja Julián Cardona en su obra fotográfica, pues es evidentemente el lugar del migrante, ¿cierto? Del tránsito hacia, es el lugar del destierro, ¿no? Y esa concepción del destierro está también muy ligada a esa mirada, digamos, del centro de México, ¿cierto? Una mirada más mexicana, de que el norte siempre ha sido un lugar de, digamos, del desierto, no solamente físico, sino también el desierto cultural, ¿no? Entonces, eso está ligado, digamos, ese imaginario está ligado también a la manera en que se ha construido desde México también su territorio, y no solamente a cómo
desde la mirada angloamericana se ha construido el territorio del desierto. Muy opuesta, ¿cierto?, digamos, a esa concepción que surge a mediados del siglo XIX sobre el desierto, digamos, esa concepción, reitero, angloamericana sobre el desierto, sobre su territorio sur, en ese proyecto expansionista que arranca en los Estados Unidos hacia mediados del siglo XIX, ¿cierto?, que implica que México pierda buena parte de su territorio, y hay una concepción del desierto como una tierra, la tierra prometida, ¿cierto?, como la tierra donde el individuo se enfrenta a sí mismo y puede progresar, ¿no? Por eso vemos en estas obras de arte desde el siglo XIX, pues cómo ya se empezaba a bocetear ese territorio, esas posibilidades que ese territorio de vida daba. Muy distinto a la mirada judeocristiana. Ahora bien, con relación al río, el río, la verdad, ha venido perdiendo, por lo menos en este punto de la frontera, peso en el aparato de percepción y sensibilidad colectiva, ¿no? O sea, el río, claro, por el tema ya geopolítico, militarizado, etcétera, pues el río, digamos, ya no es el lugar de ida y vuelta como si lo es todavía el desierto, ¿cierto? Porque el río hace unos años se podía cruzar, ir y venir. Ahorita el imaginario es distinto, es un imaginario que podríamos decir se hace agua, y eso se ve reflejado en las encuestas. Vemos que el río ya no es un lugar del peligro, ¿cierto? Más bien es un límite geográfico, sobre todo un límite de dependencia geopolítica, porque pues, las aguas del río bañan los cultivos que están del lado de México, pero el río pues lo controla, digamos, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el imaginario del río Bravo, del río Grande del lado de Estados Unidos, pues, a diferencia del desierto, que permitía emprender esos viajes de ida y vuelta, pues ya se ha ido desvaneciendo, digamos, un poco la presencia. Sin embargo, el que sí aparece con mucha contundencia en los imaginarios de frontera es el muro. Y más ahorita, y bueno, sobre todo en el 2016, cuando sale Trump elegido, el muro ha estado, digamos, es la expresión máxima de la mirada geopolítica de la frontera, ¿cierto? Aquí vemos una obra de arte de este artista norteamericano, Jesus Plastic, que la hace en el momento en que el partido republicano lo declara candidato, en el 2016 candidato republicano, pues que ya era su gran promesa electoral hacer un muro, y él se va al Hall de la Fama en Hollywood y le hace un murito pequeño, se mete un poco en esa desactivación, digamos, o activación mejor, que el arte permite. Entonces, el muro aparece, digamos, como esa reafirmación de la exclusión necesaria espacial que permite, ¿cierto? Porque el muro atraviesa esta mancha urbana, el muro separa tajantemente los dos territorios, ¿cierto? Por lo tanto, el muro marca en ese sentido con mucha contundencia el imaginario urbano. Y vemos que muchos artistas lo han trabajado, ustedes ven ahí algunas imágenes, pues esta artista Marta Palau, muy reconocida en México, como hace un cuerpo atrapado, una silueta que la vemos ahí tirada en el piso, acá donde estoy señalando, atrapada por unos muros maderosos, ¿cierto? Un poco dando esa connotación de que el muro también puede ser lugar de encuentro, que es la propuesta un poco de la geopoética, pero también el muro puede ser lugar de separación y de muerte, ¿no? Como sucede con muchos migrantes, pues que caen, digamos, a manos de la Border Patrol y terminan pues, siendo asesinados, como esa silueta que hay ahí de ese personaje en la obra de Marta Palau. Ahora bien, los discursos, si uno compara los discursos de Trump con los discursos que hacía este famoso inspector de migración Marcus Brown a principios del siglo, finales del 19 y principios del 20, en ese punto de migración específico, o Tom Lee, el alcalde de la época de El Paso, pues evidentemente es el mismo discurso que tiene Donald Trump, que es este final que hay acá. Siempre hay esa creación en el imaginario anglosajón de que el otro es el enemigo, el alien, ¿cierto? El extraño, que hay que controlarlo, que hay que mantenerlo al margen, etcétera, etcétera. Y eso se ve reflejado, digamos, en el aparato perceptual de los habitantes que tienen la frontera. Cuando se les pregunta, por ejemplo, ese emocionario que hace parte de los imaginarios que se produce con la llegada de Trump a la presidencia, pues vemos que es muy variado, ¿no? Oscila entre el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, el enojo. No hay una tendencia en el colectivo, ¿cierto? En el imaginario colectivo muy particular, pero todos sí comparten que son sentimientos muy, digamos, muy adversos, muy, ¿cierto? Muy de lo que es en sentido estricto la frontera en términos geopolíticos, ¿no? Y esto deriva acá, digamos, cuando se le pregunta a los habitantes de la frontera, pues la narrativa sobre la frontera, qué memorias han construido, pues vemos que aparecen temas como la violencia, el narcotráfico, la migración, y a esto se le suma también lo que los medios han construido, pero ya cuando uno le pregunta,
directamente quién es el dueño de la memoria, es decir, quién construye esa memoria, pues evidentemente acá en la última diapositiva, pues ustedes ven que los dueños en última instancia de la frontera son los mismos habitantes de la frontera, incluso por encima de los medios de comunicación, ¿cierto? De ese relato, de ese mito fundante que el cine creó sobre este espacio territorial y demás, aparecen, digamos, los habitantes, ¿cierto? Aparece la voz ciudadana, la percepción ciudadana como la más potente en el imaginario colectivo sobre este territorio. Yo con esto cierro, Andrea, para cumplir con el tiempo, y ahorita pues si hay inquietudes o algo, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu presentación, y sí, dejamos abiertas las preguntas para después. Falta una ponencia más que se suma de Sandra Valeria Ursino. Sandra, si estás por ahí, ya te damos el espacio para tu presentación. Acá estoy, muchas gracias. Bueno, bienvenida, Sandra. Bueno, sos de la Universidad de La Plata y tu ponencia es Imaginarios urbanos en ciudades medias y representaciones espaciales de los trabajadores y extrabajadores de la refinería YPF La Plata 1993-2015. Si podés, por favor, decirnos la procedencia institucional, porque no la tengo acá. Bueno, Sí, y bienvenida. Soy docente, investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, y digamos, mi actividad se radica en el Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos. Bueno, Sandra, bienvenida. Si vas a hacer presentación, ya te habilité ahí Bueno, ahí la opción. Bueno, te escuchamos. ¿Se ve? Todavía no. Ahí escribía en el chat que quienes quieran ir formulando alguna pregunta para los que ya expusieron, si quieren escribirla en el chat, y si no, bueno, al cabo de la exposición de Sandra las vamos comentando. Todavía no se ve, Sandra. Ahora sí, ahí está iniciando. Ahí me parece que no está iniciando. ¿Ustedes ven? Figura como que estás iniciando la función de compartir pantalla, pero todavía no se ve nada. ¿O está lento internet? Ahí está. Ahí estamos viendo. Sí, ahí está. Sí, ayer tuve una complicación terrible con internet, por eso no pude presentar. Yo creo que se debe a la saturación Puede ser. de que todos estamos conectados. Bueno, ahora sí se ve la pantalla completa, sí. Perfecto. Bueno, este trabajo es parte de mi tesis doctoral. Yo me doctoré en urbanismo dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y se centró principalmente en poder analizar los imaginarios urbanos que se construyen en ciudades medias y qué representaciones espaciales poseen los trabajadores y extrabajadores de la refinería YPF La Plata. Me interesaba justamente poder analizar el vínculo que los trabajadores de una empresa muy importante para las personas que somos de Argentina, como es la petrolera nacional YPF, que tiene su sede también en la ciudad de Ensenada, y digamos cómo fue construyendo diversas territorialidades que tuvieron un fuerte impacto en ambas ciudades.
A continuación les muestro un poco el área de estudio para que ustedes se ubiquen un poco más. Las ciudades de las que yo voy a hablar es Berisso y Ensenada. Ahí en color violeta está, digamos, lo que es la refinería. Y más abajo, en la parte superior, pueden ver el vínculo de la región, digamos, Berisso y Ensenada, corresponden a la región del Gran La Plata, y está, digamos, muy próxima al área metropolitana de Buenos Aires. Esto como para contextualizar, digamos, las ciudades y la importancia que tiene esta empresa en la dinámica económica, urbana, industrial de la región. Bien. Yo utilicé una metodología de investigación cualitativa, flexible, adaptada al estudio de caso, que es la refinería YPF La Plata. Realicé cartografías temáticas en base a datos censales y fuentes secundarias. Lo que a mí me interesaba más que nada era poder dar cuenta de la dinámica de esta empresa en la vida cotidiana de los trabajadores y extrabajadores, sobre todo por el tipo de empresa que ahora lo voy a desarrollar, lo que da cuenta de que es un caso paradigmático y ejemplificador. Yo hice una muestra en la cual, digamos, por medio de la técnica de saturación de información, se agotó en 44 entrevistas en profundidad, 18 a ex trabajadores y 13 a trabajadores actuales, después a familiares y informantes claves. El trabajo de campo fue durante los años 2015 y 2018. Bueno, un poco el esquema conceptual que yo abordé en la tesis, lo voy a mencionar, pero para brevemente, las grandes categorías es la de trabajo industrial, la de experiencia urbana, para dar cuenta justamente de, utilizando un poco utilizando la dialéctica del espacio del Lefebvre, de las representaciones del espacio, de los espacios de representación y el espacio percibido, ¿no? Las prácticas y usos que hacen los habitantes de estas ciudades. Y los procesos identitarios, digamos, estas tres categorías como para poder caracterizar y dar cuenta de ese imaginario urbano industrial de ambas ciudades. ¿Por qué menciono ambas ciudades? Porque es la empresa está, digamos, en el límite, se instala en Ensenada, pero está en el límite de Berisso. Y, digamos, tuvo una dinámica, está como en una interfase territorial, en la cual, digamos, tiene una dinámica que abarca las dos ciudades y que ahora, digamos, lo van a poder ver en el transcurso del trabajo. Yo hice mucho hincapié en la cuestión, digamos, de cómo hay una temporalidad que atraviesa, digamos, estas maneras de percibir, de sentir, de vivir la ciudad, que está atada, digamos, a procesos económicos y políticos, ¿no? Por un lado, la temporalidad del trabajo en la fábrica, ¿no? Desde las trayectorias laborales, desde su instalación en el año 1922 a la actualidad. Donde justamente en esta actualidad, digamos, la empresa tiene mucha centralidad, por medio de las entrevistas en profundidad se pudo dar cuenta de esos sentidos y significados vinculados al trabajo. Y también, digamos, hay un momento quiebre en esta historia de los procesos históricos que tiene que ver con la privatización en el año 1993. Esto fue un hecho disruptivo en la historia, digamos, de estas ciudades, porque se produce una dinámica laboral sumamente acechada por los despidos masivos, por el retiro voluntario, y después la subcontratación de la empresa a estos trabajadores que son despedidos. Digamos, hay nuevas formas de contratación y nuevos vínculos con la empresa, donde justamente hay una disrupción en la manera de contratar que afecta, digamos, a todo el núcleo familiar. Estas nuevas formas de trabajo tienen una incidencia muy fuerte en el territorio. Esta parte de la cartografía que yo realicé, digamos, la empresa al ser privatizada pasa a terciarizar, digamos, mano de obra, y surgen nuevos emprendimientos y pymes que empiezan a trabajar de modo directo o indirecto para la refinería. Ahora bien,
esto, digamos, cómo se podía ver desde el sujeto trabajador. Una de las herramientas con las que yo trabajo es las cartografías urbanas como herramienta teórico-metodológica, que permite justamente reconstruir las representaciones que los sujetos poseen de las ciudades. Dentro de estas cartografías urbanas hago énfasis en los imaginarios urbanos, las huellas y los mapas cognitivos. De este modo, digamos, con estos tres elementos, pude registrar, digamos, cómo es la experiencia urbana de estos trabajadores y extrabajadores, en tanto los modos de ver, de sentir y de hacer la vida en la ciudad, por obviamente actores que están social y espacialmente situados. Algo en lo que yo voy a hacer hincapié es justamente una temporalidad que tiene que ver con diferentes ocupaciones en el espacio. De esta manera, bueno, por medio de la categoría de imaginario urbano, industrial, en tanto ¿no? construcciones de imágenes colectivas de ciudad que influyen en estos procesos históricos, en simultáneo con las particularidades ¿no? de cada lugar, se pudo reconstruir diversas configuraciones de figuras, formas, imágenes que refieren a la fuente de trabajo y a la vida en estas ciudades. De esta manera, bueno, ustedes pueden ver en la presentación algunos relatos que tienen que ver con la centralidad del trabajo en YPF, pero también con no solamente YPF, sino también con otros trabajos que estaban vinculados a esa dinámica industrial, como fue el trabajo de los frigoríficos. Después, digamos, también poder recuperar, digamos, cómo el trabajo industrial deja huellas en el espacio público urbano. De esta manera se pudo ver cómo, digamos, el espacio, el barrio y el espacio público expresan una identidad fuertemente vinculada al trabajo y a la inmigración europea, que entra en crisis, ¿no? con el neoliberalismo, y que justamente a partir de la privatización se manifiesta en malestar social, en desigualdades, y en una diversidad de voces que no se callan, sino que se expresan por medio de pinturas, de murales, de grafitis, donde justamente esta comunidad encontró una manera de visibilizar su historia, de recuperar, digamos, a través de la memoria el descontento y poder mostrarlo ¿no? al resto de la sociedad. De esta manera se puede ver que los barrios de Berisso y de Ensenada muestran un paisaje industrial que implicó formas de ocupación territorial y contenidos simbólicos, ¿no? de una actividad con mucho significado para el lugar y para su gente. Otra herramienta que utilicé fueron los mapas cognitivos y dibujos de ciudad, digamos, al momento de las entrevistas en profundidad. Fue una técnica que justamente sirvió para ver cómo por medio del dibujo, digamos, hay una producción de sentidos respecto a cómo se representan dichos sujetos de la ciudad y cómo se movilizan sentidos y significados vinculados al lugar donde viven y trabajan, ¿no? Nuevamente esto de poder recuperar la memoria urbana, de poder, digamos, diagramarla, graficarla, ponerle nombre, palabras, ¿no? Justamente son elementos que ayudan a poder ver qué representaciones, digamos, se construyen en base a un lugar. Acá otros ejemplos del trabajo de campo, en el cual, digamos, ellos pudieron, al momento de ver, bueno, cómo hacían sus recorridos diarios, cómo se representaban la ciudad, donde hay diferentes elementos urbanísticos para analizar. Y justamente poder ver cómo, digamos, todos estos elementos urbanos, compuestos por las cartografías urbanas, digamos, también me ayudaron a pensar, digamos, cómo se dan estos procesos identitarios con el lugar, donde justamente hay una temporalidad de esta cotidianidad de los trabajadores que está vinculada a la vida familiar, ¿no? Una empresa que fue fuertemente paternalista en su gestión y que atravesaba todos los espacios de la vida familiar, donde el rol de la mujer se circunscribía a la esfera doméstica, ¿no? Donde había un fuerte disciplinamiento familiar y laboral, y donde había una idea de la familia petrolera, ¿no? Esto obviamente cambia muchísimo
con el correr del tiempo y sobre todo a partir de la privatización. Sin embargo, digamos, estos procesos identitarios también, digamos, tuvieron su impronta en el barrio, digamos, este tipo de paternalismo empresarial tuvo, digamos, digamos, un abordaje muy fuerte, una importancia muy fuerte en la vida barrial y comunitaria, que se pudo ver en una infraestructura social, ¿no?, propia de ese paternalismo, donde había un club de IPF, un barrio de IPF, un barrio obrero, donde había una gran actividad también cultural vinculada a esta mixtura de nacionalidades, ¿no? Y donde también se pudo ver justamente cómo había una actividad artística muy fuerte con el cual se mostraban los sentidos vinculados al trabajo. También, obviamente, una dinámica barrial con conflictos, ¿no? Porque, digamos, cuando aparecía gente que no era del barrio, ya era mirado como un agente externo, un otro, un ajeno a esa dinámica barrial. Parte, digamos, del análisis también se pudo hacer unas cartografías de ciudad, un mapa social y cultural que muestra la actividad social y recreativa que fomentaba esta empresa, YPF, pero también otras empresas como Astilleros y como Propulsora, digamos, todas empresas que fueron dando un conjunto diverso, ¿no?, de actividades vinculadas a lo educativo, a la salud, a lo recreativo. Y como bien decía, digamos, cómo estos procesos identitarios estaban atravesados por la temporalidad de la política, ¿no? Como en su momento, digamos, el peronismo del año 45, digamos, fue como una impronta, sobre todo en la ciudad de Berisso, ¿no? Después, los recuerdos, ¿no?, de la amenaza de bombardear la destilería en el año 1955, todos elementos que ayudaron a ver cómo también había una temporalidad política que atravesaba estos procesos identitarios. Después, digamos, con la privatización en el año 1993, cómo hay una fuerte ocupación del espacio público ante estos grandes despidos, que tiene que ver justamente con cómo el barrio en algún punto se posicionó como refugio ante una crisis social y económica, y cómo la desocupación se manifestó también en las calles y los barrios de ambas ciudades. Incluso en los trabajadores actuales, que muchas veces son hijos de ex YPFianos y que han entrado a la empresa por la pertenencia por contactos familiares, el recuerdo, ¿no?, de la gran echada, lo que fue la privatización, persiste en sus representaciones. En el año 2012 la empresa vuelve a manos del Estado, y acá es importante recuperar cómo, digamos, las diferentes intervenciones en la ciudad tienen otro signo, otra característica que tiene que ver justamente con visibilizar la lucha por los derechos humanos, digamos, por la memoria, verdad y justicia, o intervenciones en recuerdo a los desaparecidos, como los mosaicos del rancho Urutaú, y justamente, digamos, como esta temporalidad de la política, en la cual el regreso al Estado también se vuelve a apelar nuevamente a la idea de soberanía industrial y energética, y eso, digamos, generó muchos sentidos y significados respecto a lo que representa, ¿no?, YPF a nivel nacional, y ni hablar a nivel local, en dos ciudades que, digamos, tienen una actividad económica fuertemente arraigada a ella. De esta manera, en las prácticas espaciales de los trabajadores actuales, se pudo ver que justamente sus circuitos cotidianos se circunscriben al barrio, ¿no?, como el entorno más inmediato, que la proximidad es clave para estos entrevistados, ¿no?, el ser de una ciudad media, y que está, digamos, en diálogo con la ciudad de La Plata, que es más grande, pero como la dinámica de esta ciudad media tiene una dinámica muy propia de una dinámica de barrio, ¿no? Donde justamente también la cercanía a la refinería y a los habitantes de los barrios es
se da una situación de borde, porque la refinería, digamos, está muy próxima a la comunidad, donde justamente se revive esta percepción de estar bajo una exposición permanente al peligro y a la contaminación ambiental. Pero, digamos, de hecho hay movimientos y colectivos ambientalistas a los cuales le cuesta muchísimo, digamos, conseguir adhesión, porque es muy fuerte el imaginario industrial y el peso que tiene esta empresa en las representaciones de los habitantes. Respecto a las representaciones espaciales que tienen que ver con estos nuevos espacios de la industria del trabajo, se pudo ver que hay una diversificación de demandas que tienen que ver justamente con esta terciarización de la mano de obra. Si bien la empresa volvió al Estado, digamos, la contratación de personal sigue siendo variada y especializada, donde YPF contrata en la actualidad trabajadores especializados, la mayoría ingenieros, y deja la contratación de mano de obra menos especializada para el sindicato de la UOCRA, que es el Sindicato de Construcción de la República Argentina. De esta manera, digamos, al interior de los trabajadores hay un nosotros versus un ellos también, que tiene que ver con ese ellos, es el contratado, es el trabajador más precario y más informal, y el que también corre los mayores riesgos en el trabajo petrolero. Finalmente, recuperar estos espacios de representación, ¿no? Los espacios vividos y atravesados simbólicamente, en el cual justamente estos espacios están vinculados al tipo de contratación con la empresa, a la historia familiar y a la participación política. Muchos de los hijos de YPFianos y actualmente que son contratados por pymes, presentan, digamos, un fuerte apego al barrio y a las ciudades porque justamente su vida familiar transcurrió en Berisso y en Ensenada, donde hay una fuerte tradición de lucha y trabajo y militancia, ¿no? Sobre todo para los que fueron víctimas de la privatización. Para este grupo la vuelta al Estado fue considerada como una reparación histórica, y sin embargo, los profesionales y contratados por la planta, por YPF, muchas veces, muchos no son oriundos de Berisso y Ensenada, y la apropiación, digamos, con estas ciudades es diferente. Pero, digamos, sigue teniendo mucho peso el hecho de trabajar para YPF como símbolo de soberanía nacional. Bueno, parte de este trabajo, que es muy extenso, quiero marcar como algunos aportes de esta investigación, que fue el hecho de poder trabajar con las cartografías urbanas y dentro de ellas con imaginarios, huellas y mapas mentales, que permitieron justamente espacializar, ¿no?, la experiencia urbana y los procesos identitarios de este grupo de trabajadores, caracterizar las territorialidades que construye la refinería en ambas ciudades, también poder hacer una reconstrucción, ¿no?, histórica del devenir de la empresa, y que está ese devenir de la empresa atravesado, ¿no?, por diferentes momentos sociales y políticos de Argentina, ¿no?, que se tradujeron tanto en una escala barrial como regional, porque la privatización, digamos, tuvo un impacto barrial muy grande, pero también regional, considerando que mucha gente empleada era de la ciudad de La Plata o de otros lugares. También poder mostrar, ¿no?, cómo este modelo originario de integración social y territorial que promovió YPF, ¿no?, en sus inicios, atraviesa fuertemente los espacios de vida de sus trabajadores y de la comunidad, con un fuerte impacto, ¿no?, en la esfera laboral, la doméstica y la barrial. También, digamos, se pudo dar cuenta de los cambios en el mundo del trabajo y cómo esto permitió identificar la heterogeneidad que implica en la actualidad ser trabajador de YPF. Y también poder, digamos, cartografiar el impacto que tuvo la empresa y las huellas que dejó el trabajo industrial en el espacio urbano de ambas ciudades, por medio de la cartografía de instituciones sociales y culturales, donde gran parte de su dinámica
cultural y social fue, digamos, impulsada por este tipo de emprendimiento. Y recuperar, bueno, a través de la voz de estos trabajadores y de las intervenciones en el espacio urbano, se pudo mostrar cómo los imaginarios urbanos de estas ciudades están fuertemente atravesados por una experiencia laboral y por la dinámica económica de las grandes empresas de ambas ciudades, entre ellas YPF es la central, ¿no? Y bueno, finalmente poder mostrar que también son ciudades que fueron espacios de resistencia y movilización para los trabajadores, donde ante algún hecho como fue la Gran Echado o ante algún despido que actualmente siguen pasando, pero o de otras empresas, las intervenciones en un espacio público operan también como construcción de subjetividades, donde justamente se refuerza esta pertenencia a un colectivo, a un grupo social, ¿no? que busca visibilizar las demandas en el espacio, y que esas demandas hacen que justamente el lugar sea un lugar consentido y sea un lugar apropiado. Bueno, estos son algunos aportes, espero no haberme excedido, agradezco el espacio que me dio Andrea. No sé si me pudieron escuchar bien. Sí, Sandra, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, con esta ponencia terminamos la parte de presentaciones y damos lugar al espacio de preguntas. Ya hay algunos comentarios y algunas preguntas también. Bueno, como ustedes habrán escuchado, se trató de una mesa donde predominaron los temas de imaginarios y representaciones urbanos, sus narrativas, las percepciones, las densidades, las apropiaciones y otras maneras de enunciación. Voy a leer algunas preguntas que ya hicieron y después, de todas maneras, quien quiera abrir su micrófono y preguntar no tiene más que intervenir. Bueno, acá Eva Leticia, no, perdón, estaba preguntando por él. Una pregunta de Diana, dice, ¿es posible cambiar los imaginarios colectivos? En este caso de los pobladores de la frontera México-Estados Unidos. Y si es posible, ¿cómo se puede cambiar esta percepción de los imaginarios colectivos creados? Bueno, esta sería una pregunta para Mauricio. Hola, Andrea. Mira, yo creo que es una pregunta de mucho fondo. Los imaginarios, digamos, obedecen o se sitúan en una manera de construir el mundo, ¿cierto? Por lo tanto, están enraizados históricamente también, están situados en el orden o en el mundo, digamos, de lo sensible. Lo sensible es muy profundo, ¿no? Entonces, los imaginarios no se transforman de un momento a otro. Yo pongo un ejemplo incluso en México, cuando se hizo la renovación del centro de México, de Ciudad de México, evidentemente para los ciudadanos de México el centro seguía oliendo maluco. Es decir, que a pesar de que hubo una transformación urbana, física, real, concreta, la percepción profunda de los ciudadanos era que ese lugar seguía oliendo maluco y que además seguía siendo inseguro. Entonces, miremos que el imaginario está anclado supremamente en esa dimensión estética del ser humano y que es colectiva además, y que su transformación es histórica, porque por eso comencé un poco la presentación con el tema de esta figura de como ese imaginario histórico que nos han construido alrededor ¿cierto? De esa frontera, y eso perdura, ¿cierto? Persiste de generación en generación, porque además los imaginarios, como aquello que está conectado con nuestro aparato perceptual, ¿cierto? Subjetivo, sensorial, lo mismo que hace el arte además, ¿cierto? Eso no se transforma, o mejor, eso se hereda de generación en generación y tiene unas modificaciones, digamos, muy lentas, y son muy difíciles digamos, de transformar. Si volteo un poco el ejemplo, uno diría, si yo me sitúo, yo como colombiano me sitúo, es muy difícil transformar el imaginario que existe sobre los colombianos por fuera del país, ¿cierto? Es muy complicado. O sea, ¿y por qué? Porque el imaginario nos lleva a actuar. Ahí es donde está la clave. O sea, el imaginario nos lleva a actuar independientemente y se distancia un poco del racionamiento, de lo racional, y nos lleva a actuar de una manera.
Y en esa medida estamos viviendo ahorita, digamos, la política en muchos países, ¿cierto? O sea, nos distanciamos y nos aferramos a todo un emocionario, un dispositivo emocional, donde lo racional queda relegado a un segundo plano, y más bien actuamos como sentimos y no actuamos como pensamos, que es, digamos, la mirada un poco geopolítica del asunto. Por lo tanto, pues yo diría, no son fáciles de transformar, por más estrategias que se hagan, muy profundo, está muy enraizado, digamos, en lo cultural, en lo simbólico, ¿cierto? En lo sensorial, en el equipamiento sensorial colectivo, porque el imaginario no es individual, eso hay que subrayarlo, ¿cierto? El imaginario no es de un solo sujeto, el imaginario es un compartir conjuntamente digamos, de un conjunto de sensaciones, de emociones colectivas, y por lo tanto transformar eso pues es bastante complicado, ¿no? Así es, así es. Incluso esto del pensar y del sentir difícilmente se puedan escindir, ¿no es cierto? Bueno, acá también te felicitan, Mauricio, por tu enorme estudio y máxima distinción obtenida en tu trabajo. Muchas gracias. Y también hay unos comentarios para vos, Sandra. Fabiola dice que encuentra puntos de contacto con la realidad de Palpalá, Jujuy, Argentina. Y Rodrigo te hace un comentario con pregunta. Sí, Rodrigo dice, ¿lo estás leyendo? sí, lo estuve leyendo porque es largo. Así Lo voy a leer por si hay alguien que no tiene acceso. perfecto. Dice Rodrigo, las políticas paternalistas que describen la refinería YPF son muy similares a las que implementaron empresarios de Monterrey, al norte de México, en sus industrias, sobre todo con la creación de una sociedad de trabajadores para organizar fiestas, eventos sociales. También un programa de vivienda para otorgarle casas a los trabajadores, así como becas universitarias a sus hijos. Investigaciones consultadas indican que parte de esto se debe al seguimiento de una encíclica del Papa León XIII llamada Rerum Novarum, en donde se buscaba una armonía entre el capital y el trabajo. Fue también tomado este documento para el caso de la refinería YPF u otras empresas de Buenos Aires, sean públicas o privadas, y comenta abajo, obviamente que también fue para evitar las incursiones del sindicalismo nacional del centro del país. Sí, bueno, eso es muy, digamos, el paternalismo empresarial se da mucho en las empresas petroleras, en las de México, las de Venezuela también, y la verdad es que sí, es una manera de conciliar, de buscar una cierta conciliación entre el capital y el trabajo, y también asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. Por eso yo hacía hincapié, sobre todo en sus comienzos de YPF, donde la empresa tenía una capilaridad muy fuerte en la vida familiar y doméstica. Había, digamos, libros, cartillas de seguridad industrial, que yo ahí, bueno, recuperé en algunas imágenes, no sé si las pudieron ver, donde le decía a la mujer, digamos, desde la empresa se le decía a la mujer cómo manejarse en el hogar, cómo evitar accidentes. Había muchas campañas que tenían que ver con el consumo de alcohol, como para prevenir, digamos, esa adicción a los trabajadores. Digamos, obviamente tenía una, vuelvo a insistir, una capilaridad que atravesaba toda la vida doméstica y barrial, porque en el caso de Berisso y Ensenada, digamos, había un barrio YPF, había un club YPF muy, muy influyente para la región, digamos, la gente de La Plata iba al club YPF porque tenía, digamos, se hacían bailes, fiestas, eventos sociales, tenía una pileta muy significativa, había, digamos, todo una, por eso yo hablaba de una infraestructura social y comunitaria que digamos, que se, digamos, abastecía a ambas comunidades, tanto de Berisso como de Ensenada. Y obviamente también eran en algún punto, digamos, son medidas que son para disciplinar al trabajador. Digamos, el paternalismo empresarial tuvo muchas evoluciones, por eso también, digamos, la privatización tuvo un impacto muy fuerte, no solamente por los despidos, sino porque toda esta infraestructura social y comunitaria se vio cerrada, digamos, hay un recuerdo en muchas de las palabras de los trabajadores, era el momento en que sellaban la pileta, ¿no? Una pileta que era paradigmática para la región, una pileta de natación, como era tapada, cubierta. Así que bueno, y hay muchas similitudes con otras, perdón, con otras ciudades de Argentina, obviamente, pero una empresa que se, digamos, que
que se distribuyó, digamos, en todo el territorio nacional y con una misma lógica, ¿no?, de gestión paternalista. Bueno, gracias, Sandra. No veo que haya otras preguntas. Bueno, un comentario para Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Excelente el concepto sobre qué son los imaginarios y cómo influyen también de manera política. Y yo tenía unas preguntas, quería hacerle a Sheila. Si está Sheila, yo te quería preguntar, hablas del desarrollo inmobiliario y de las torres como una construcción de comunidades. Y mencionaste que ahí eso entra en colisión, digamos, con otras comunidades. Si vos podrías decir si relevaste algo respecto de esa coalición, digamos, con otras comunidades. Y después quería preguntarte a Joana, ¿cómo percibís que se articula el presente y el pasado? Porque mencionás esas dimensiones, ¿no? Hago unas preguntas más, después vemos hasta dónde llegamos. Ana Karen, vos hablás de una categoría de lo extramaterial. ¿Eso extramaterial lo tomás desde el análisis de lo simbólico? O sea, si lo tomás desde el análisis de lo simbólico, quería preguntarte qué autores utilizás, bueno, no sé si podés profundizar, y si no, era una curiosidad. Y para Cecilia quería preguntarle, que vos hablás de un imaginario dominante del colectivo Somos la Malla. Entonces la pregunta sería, ¿con quién dialoga ese imaginario dominante? ¿Quiénes son sus alternativos o quiénes son los imaginarios no dominantes o predominantes serían, dominados? Si es que hay un diálogo. Bueno, yo tiro estas preguntas, si hay tiempo las vamos. Gracias, ¿Querés empezar, Sandra? Shaila? Sí, claro, te comento. Digamos que las comunidades o el conjunto de comunidades analizado son 3 comunidades o 3 colonias o barrios, que es el nombre que tienen acá los asentamientos, digamos, o las comunidades. Es la colonia Independencia, la colonia Tanques y la colonia América. Estas colonias o barrios están situados al otro lado de un río que divide la ciudad entre la parte norte y la parte sur, o el centro de la ciudad y el sur de la ciudad. En estos asentamientos son colonias muy antiguas, antes era el barrio de San Luisito, en donde llegaron los primeros migrantes, digamos, de otros estados de la República a trabajar en la ciudad. Entonces, son colonias con mucha tradición y en donde se ha gestado una resistencia a varios de los, digamos, de los procesos de desarrollo urbano de la ciudad. Hacia ese barrio en particular ha habido algunas propuestas. Primero, hay un concepto que ha surgido y ha tomado fuerza en la ciudad, que es el de distritos. En realidad son zonas estratégicas o subcentros urbanos. Debido al tamaño de la ciudad empiezan a surgir estos subcentros urbanos, en donde empieza a haber también desarrollo de comercio y servicios principalmente, algunos otros equipamientos. Entonces, el concepto como tal de distrito se ha desvirtuado y se ha utilizado también para llamarle así a algunos desarrollos inmobiliarios, y en particular en esta zona se había propuesto un distrito en donde más que el desarrollo de la comunidad, lo que se buscaba era hacer una conexión, una calle vehicular para conectar el centro de la ciudad con el sur de la ciudad. Entonces, ese fue como uno de los megaproyectos que empezaron a generar esta resistencia, y posterior a ello ha habido algunas otras iniciativas que han generado esa resistencia por parte de los barrios, sobre todo ante una posibilidad de desplazamiento de esas comunidades. La parte de, digamos que uno de sus medios principales de comunicación hacia como digamos, a la población en general es a través de una página web o un sitio de Facebook, en donde estas colonias unidas hablan sobre muchos temas, desde pues, cosas que suceden en el barrio, eventos, reuniones comunitarias, etcétera, pero también en donde se manifiestan como una resistencia ante este desarrollo inmobiliario, en particular el que tienen más cercano, que es el del centro de la ciudad, con las torres que veíamos en la presentación. Gracias, Sheila. ¿Puedo comentarle algo a Sheila? Sí, sí, sí. No, me parecía súper interesante, y cuando vos hacías tu exposición pensaba en Jane Jacobs, cuando habla de vida y muerte de las grandes ciudades, y cómo ella justamente discute con ese tipo de ciudad, ¿no? De esas construcciones que justamente anulan la vida comunitaria,
donde hacen, ella como que revaloriza la mixtura de usos residenciales y usos comerciales para favorecer la vida comunitaria. Entonces me parecía, no sé si en algún momento lo habías trabajado, habías considerado trabajarla a ella, pero que podía hacerte como un aporte muy bueno para la investigación. Muchas gracias, Sandra. He leído a la autora, no la había considerado para el trabajo, pero sin duda la consideraré. Gracias. Bueno, no sé si esas preguntas que formulé, si alguien las quiere responder. Sí, bueno, no sé si me toca a mí sobre lo Sí, extramaterial. sí. Sí, por favor, Eh, sí. Bien, realmente la propuesta que hago sí parte desde una relación de espacios. Yo estoy considerando lo extramaterial también como en un sentido como en las artes que se le domina como este metalenguaje. Es decir, mi intención es incorporarlo desde la mirada de los artistas, sus prácticas y sus artefactos, sus técnicas, sus estrategias en relación con la producción espacial, ¿no? Dígase público, virtual u otros escenarios, y en ese sentido me hace relación con la ciudad y es en donde no le denominan como extramaterial, pero sí se están situando desde otros escenarios, como por ejemplo Simmel, que también juega con esta cuestión sensorial, Olga Ramos Sabido con la cuestión del olor. Entonces, desde ahí es como mi apertura teórica, pero igualmente si hay otra mirada reflexiva que me ofrezcan, pues estoy con la apertura. Entonces, va más encaminado como a ese paradigma. Gracias. Gracias a vos. Sí, yo pensé cuando dije lo simbólico, por supuesto, en Gilbert Durán, que de repente podía aportarte a tu trabajo y no sabía si lo habías trabajado, porque a veces uno en las presentaciones no tiene tiempo de desarrollar, por supuesto, toda la teoría y la metodología que ha mirado, ¿no? Bueno, no sé si está Cecilia, que yo le había preguntado por esto de los imaginarios dominantes, y también me interpeló esto de los muros, que mencionaron tanto Mauricio como Lourdes, ¿no? En distintos sentidos. Sí, ¿qué tal? Bueno, en este sentido del colectivo Somos la Malla, que puede constituir un imaginario dominante frente a la amenaza de los intereses de esta inversión inmobiliaria, ¿no? Del fraccionamiento a La Moraleja. En realidad creo que el diálogo, si es que el diálogo que se da al interior en la ciudad de San Cristóbal es con actores colectivos de colonias organizadas en la misma ciudad que está direccionado a luchar y que los reúne por la defensa de los humedales, una serie de relaciones y vínculos de encuentro, pero en relación más a, perdón, en relación más a una cuestión de identificación de un colectivo que lucha por la defensa del territorio a una escala meso desde la ciudad. Sin embargo, creo que no, esta situación de que exista un diálogo con este otro actor privado en la colonia no es posible, es una relación asimétrica de poder. También se genera esta situación se genera un conflicto, estas personas de la mesa directiva están demandadas por el dueño de este fraccionamiento, entonces ha habido como una serie de confrontaciones y no han tenido como la posibilidad de siquiera acercarse. Por supuesto, no, un diálogo bajo esos términos, pues claro que no puede llevarse a cabo. Gracias por la respuesta. Sí, el ejemplo que nombras de los humedales está claramente presente, Sandra también lo debe saber muy bien, en la zona de Buenos Aires, ¿no? En todo lo que es la metrópoli de la capital de la Argentina, y los humedales de la zona del Tigre, del Delta, bueno, con proyectos inmobiliarios que disputan, hay disputas de poder permanente, y las comunidades en defensa, digamos, del humedal y de lo que es el territorio natural, yo creo que le disputa ahí en la relación de fuerza, por más que, bueno, es una disputa contra el gran capital, pero hay disputas, y yo pienso que cuando hablamos
lo trabajo particularmente en mis temas, pero cuando hablamos de imaginarios dominantes, por más que ese imaginario, bueno, justamente es dominante porque ejerce y tiene una legitimidad y una hegemonía, está siempre en disputa no solo con un solo alternativo, sino con una serie de alternativos, como si hubiera una gama de grises o de matices que permiten justamente describirlo mejor, ¿no? Como describir mejor a ese dominante. Bueno, no sé si alguien quiere responder algo más, hacer alguna pregunta. Ya en 5 minutos estamos por cerrar el tiempo. Bueno, yo había hecho una referencia por ahí a esta concepción de los muros, que Mauricio y Lourdes los trabajan desde distintos lugares, ¿no? Me parecía súper atractivo pensarlo en esta cuestión de lo interno con lo externo, pero no sé si quieren hacer algún comentario más. Andrea, algo interesante, y digamos por las experiencias que logré compartir con los colegas, lo que hace poroso el muro es la vida misma, ¿cierto? Digamos, el asunto de la búsqueda del otro, ¿cierto? De relacionarse con el otro, de la inserción afectiva con el otro, si uno lo pone en términos estéticos, pues ningún muro la va a poder parar, ¿cierto? Entonces, en sentido estricto, el muro siempre será poroso. Por eso, cuando uno mira la propuesta de Donald Trump, pues es absurdo, ¿cierto? Porque por más muro que sea alto y hormigón de lo que sea, el muro siempre será poroso, porque la vida misma implica insertarse afectivamente con el otro. Por eso el muro, y aquí la hipótesis es distinta, no es solamente el lugar de separación, sino que también el muro es el lugar de encuentro. Un poco en la misma lógica de lo que es el arte, ¿no? El arte permite juntar lo que está separado y también separar, digamos, lo que está junto, ¿no? Y hay una correlación entre arte y esa perspectiva, digamos, sensible de la vida, ¿cierto? Que podría verse del territorio de la estética, ¿no? Entonces, el muro siempre será poroso desde la vida misma, pero también las prácticas artísticas lo hacen muy poroso, ¿cierto? Lo hacen, digamos, siempre la vida se colará por las grietas y eso es lo que busca el arte. O sea, ¿cuáles son las grietas para poder colar la vida? Porque la geopolítica, digamos, tiene un límite y la geopolítica no podrá imponerse en sentido estricto a la geopoética de la vida, ¿cierto? A la necesidad de estar con el otro, de construir con el otro, de habitar con el otro. Entonces creo que el concepto del muro es muy interesante porque, claro, depende del lugar del muro donde uno esté, y el muro es un tercer cuerpo que, digamos, está hecho, como diría Carlos Mesa, un esteta colombiano, está hecho de los pellejos de uno y del otro, ¿cierto? O sea, si uno piensa en el muro de Estados Unidos, pues eso está hecho de los pellejos, de los residuos afectivos y demás de los habitantes de México y de los habitantes de Estados Unidos, que además tienen comparten, digamos, una tradición histórica muy profunda, más allá de lo que se viva más al norte de Estados Unidos o más al sur de México, ¿cierto? Entonces, el concepto de muro es muy, muy interesante y lo vi muy reflejado, muy trabajado desde el arte, ¿no? ¿Cierto? En el tema de los imaginarios. Sí, por eso yo hacía la alusión de esto de lo interno y lo externo, porque el trabajo que presenta Lourdes sobre el muralismo, bueno, sería como una representación a través del arte, pero de la vida misma dentro de la ciudad, que a su vez está mostrando límites, porque está mostrando el límite de la desigualdad, digamos, los problemas internos a la ciudad. En cambio, el muro que trabajas vos es un muro que se sitúa en otro límite, en un límite geopolítico que tiene que ver más con el territorio de dos países, pero también trasunta esto que vos decís de que es un muro poroso donde se mezcla, ¿no? Donde hay mezclas. Pero bueno, acá hay un comentario. Sí. No, me Sí, parecía sí. importante lo que vos decías hoy de los imaginarios dominantes y cómo muchas veces estas intervenciones, murales o intervenciones artísticas, grafitis, muchas veces reproducen esos imaginarios dominantes y otras veces no, otras veces son justamente la contracara, la manera de manifestar un descontento, ¿no? Como una misma herramienta o intervención puede tener diferentes usos y apropiaciones. Así es. Bueno, acá hay un comentario de Fabiola, dice, hasta en los procesos identitarios de temporalidad política, el impacto de la privatización del menemismo, entre otros, está hablando de Argentina,
Soy artista y gestora cultural. Con mi grupo de teatro tenemos un proyecto artístico y cultural en Palpalá. Nos gustaría tomar contacto con usted. Es para vos, me parece, Sandra. Sería muy interesante y necesario hacer un estudio en Palpalá como el que usted ha realizado. Nosotros queremos trabajar con el teatro de vecinos y resignificar los espacios urbanos desde el arte, el muralismo y el teatro son herramientas fundamentales. Bueno, pueden establecer contacto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, algún comentario. Creo que estamos cansados, cansados y cansadas. Bueno, entonces cerramos esta mesa. Les agradezco muchísimo la participación. No sé si tienen ganas de activar sus cámaras y hacemos una captura de pantalla, los que puedan. Porque, bueno, igualmente esto se está grabando y se va a subir a las redes, así que... Aprovecho de invitarlos para que sigan sumándose a las distintas mesas del Seminario Nacional e Internacional Colombiano. Hay presentaciones de libros, mañana hacemos un homenaje a Manuel Antonio Baeza, que es un referente en imaginarios sociales de Iberoamérica, sociólogo chileno. Es a las 10 de la mañana, es uno de los eventos especiales. Le vamos a hacer un lindo homenaje. Bueno, hago la foto. Bueno, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo y nada, gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias por estar. Abrazos, chao. Abrazos. Gracias. Gracias.